Buenas noches. Hoy conversaré con el historiador Pedro Benítez. Pedro nos ha acompañado en otras oportunidades. Como ustedes saben, es historiador, es analista político, profesor universitario y escritor. Conversaremos sobre este momento país, la incertidumbre, la transparencia, el fortalecimiento institucional y la reconstrucción del país. Pedro, muchas gracias por acompañarnos a la distancia, semi-virtual, pero siempre aquí con nosotros. Bueno, nuevamente gracias por la oportunidad, María Eugenia, y al equipo de Vale TV. Un placer, Pedro, como siempre. En todas las épocas, y sobre todo en las épocas de crisis, se les suele pedir a los políticos casi que una dimensión mítica, porque hoy hablar de transparencia y hablar de construcción y de futuro pareciera una dimensión casi mítica. ¿Qué le podemos y le debemos pedir a los políticos en este momento en especial? Si bien es cierto que en la política se presta mucho a la apariencia, el disimulo, y esto es algo que ya los clásicos desde la antigüedad, los que han estudiado la naturaleza de la política, ya habían descrito, habían anotado, habían llamado la atención sobre ese aspecto. Sin embargo, yo creo que Venezuela ha llegado a tal grado de destrucción nacional, de colapso, que en estos momentos es necesario hacer un esfuerzo de transparencia, de explicarle a los venezolanos, de explicarle a la población, de explicarle al mundo qué es lo que está pasando y la ruta que hay que construir para salir de la terrible situación en que como colectivo estamos metidos. Hay una ruta a construir, Pedro, y los ciudadanos, todos, tenemos aspiraciones básicas de vivir mejor, lo que implica la salud, la seguridad, la alimentación, la educación. Son aspiraciones propias de todo ser humano y son aspiraciones muy básicas, además, que siempre el ciudadano espere que el gobierno resuelva o que el gobierno le dé la seguridad. En Venezuela, el sistema de servicio de electricidad, ya sabemos la situación en la que está. En Caracas no se nota tanto como en el resto del país, donde la situación es mucho más dramática, donde los apagones continúan. Sabemos lo que ocurre con el sistema de salud, de servicio de agua potable, lo que pasa con la salud pública. Ya antes de la pandemia, el sistema de salud nacional de venezolano estaba también en muy mal estado, probablemente el más precario del continente, solo comparado con Haití, y con esto no exagero, a tal extremo que en este momento no podemos afrontar, el Estado venezolano no es capaz de afrontar un plan nacional de vacunación, tal como se denuncia en las redes sociales, de vacunación del personal sanitario, ¿no? De los médicos, de las enfermeras. Ni siquiera se les ha podido vacunar a todos ellos, que es la gente que está en la primera línea de combate contra la pandemia en todas partes del mundo. Lo que ocurre, por ejemplo, en las universidades públicas nacionales, la educación pública superior venezolana ha colapsado. Las universidades tienen un año y varios meses cerradas como consecuencia del COVID, pero es que ya antes la financiación había secado los recursos, el funcionamiento normal de las universidades públicas nacionales y los profesores, la mayoría de los profesores se encuentran en la inopia. Eso es un hecho público y notorio. Y lo mismo ocurre con el resto de la educación nacional a todos los niveles. Tenemos niños a los que no podemos alimentar adecuadamente y eso los va a marcar el resto de su vida. Y que además no podemos educar adecuadamente porque el colapso ha abarcado a la educación pública nacional, como he dicho anteriormente. Lo mismo ocurre con la seguridad ciudadana. O sea, el primer deber de cualquier Estado en cualquier parte del mundo es asegurar el monopolio de la violencia y una mínima seguridad pública en las calles. Bueno, vemos como por ejemplo en Caracas, en el área metropolitana de Caracas, hay zonas neurálgicas que están controladas por bandas armadas y la policía y la fuerza pública es incapaz de controlar, de someter a estos grupos, por no mencionar lo que está ocurriendo en la frontera de Apure. Bueno, y podemos hacer una larga lista de la situación que tiene Venezuela, una sociedad en la cual la población repudia, rechaza la moneda nacional que ha estado en curso desde 1879, donde el salario del trabajador venezolano en bolívares ha colapsado totalmente. Bueno, ¿y cómo salimos de esta situación? Bueno, hay gente que piensa
que para salir de esta situación hay que reemplazar el actual sistema político, el actual régimen político por una dictadura, digamos derecha, que venga a imponer orden. Bueno, eso no es cierto. Eso no es cierto porque con todas y sus fallas, la democracia, el sistema democrático, ha demostrado ser mejor que los demás sistemas políticos que la humanidad ha ensayado. Y a las pruebas me remito. ¿Qué necesita Venezuela y qué necesitamos los venezolanos para reconstruir a nuestro país? Mejorar la calidad democrática, fortalecer nuestras instituciones. ¿Cuál es el camino? Venezuela necesita reinsertarse en el sistema económico internacional. ¿Por qué? Porque Venezuela, para reconstruirse, para emprender el plan de reconstrucción nacional que necesita, Venezuela requiere de créditos externos y de inversiones extranjeras. Y para eso necesita seguridad jurídica. Y para tener seguridad jurídica necesita reconstruir sus instituciones. Y la única manera de reconstruir nuestras instituciones es ser un país creíble ante el resto del mundo y recibir estos recursos es restablecer el funcionamiento normal de nuestra democracia. No tenemos otra vía. Esa es la vía, o mejor dicho, esta es la vía más efectiva y más rápida para volver a levantar a Venezuela de la situación en la que actualmente se encuentra. Y solo podemos llegar a ese nivel permitiéndole al pueblo venezolano expresarse en elecciones libres, justas y transparentes que sean reconocidas por la comunidad internacional. Porque está el nivel de destrucción de Venezuela que estas cosas tan elementales las tenemos que abordar. Y tenemos un problema central, es que nuestro sistema político en este momento, María Eugenia, no es capaz de darle respuesta eficaz, eficiente a esta gravísima situación. Bueno, hay que empezar, lamentablemente, desde cero. Y el primer paso que hay que dar es precisamente restablecer el funcionamiento normal de un sistema electoral que sea creíble y le dé confianza a los venezolanos. Esa es la ruta que Venezuela necesita para empezar el camino de la reconstrucción nacional. Pedro, conversar sobre Venezuela en este momento, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, desde el punto de vista del futuro y de la construcción del mismo, hace inevitable e ineludible hablar sobre el CNE. Para muchos es un primer paso imprescindible en ese fortalecimiento democrático y en la construcción de futuro. La designación de este nuevo Consejo Nacional Electoral a mí me parece un paso positivo, es importante, pero es insuficiente. ¿Insuficiente para qué? Insuficiente para restablecer la confianza plena de los venezolanos en el voto como mecanismo para cambiar pacíficamente un gobierno y como mecanismo para resolver pacíficamente nuestros conflictos, nuestros problemas, como tiene toda sociedad, y más en la situación que tiene Venezuela. ¿Qué otras cosas hay que hacer? Por ejemplo, hay que cesar la judicialización de partidos políticos que en el año 2017 validaron 2 veces ante el Consejo Nacional Electoral anterior y ese CNE reconoció sus directivas. Y luego vino la decisión arbitraria del TCJ despojando esa directiva de los símbolos de esos partidos. Eso hay que corregirlo. Otra cosa que hay que hacer, bueno, levantar las inhabilitaciones. Aquí se ha usado las inhabilitaciones para quitarle a la oposición la oportunidad de ganar determinados espacios políticos. Y también hay que hacer un compromiso, hay una señal muy importante que tiene ya que ver directamente con el Ejecutivo Nacional, que cuando un candidato distinto al gobierno, al partido oficial, gane una gobernación o gane una alcaldía, no le pongan al lado un protector, porque eso es burlar la voluntad popular. Y recordemos que la crisis política venezolana se agravó fue por esa vía, porque independientemente de la opinión que uno tenga, positiva o negativa, del uso que la mayoría que resultó de la elección del 6 de diciembre del año 2015 hizo de ese poder que el pueblo le dio, lo cierto es que esa voluntad popular expresada en esa asamblea fue burlada nuevamente por el TCJ con todo este tema del desacato. Por ahí fue que llegamos a este nuevo capítulo de la grave situación venezolana, donde una situación se ha ido encadenando con otra. Eso no puede seguir ocurriendo, porque entonces el elector considera que su voto no tiene valor. Entonces sí, María Eugenia, me parece importante este paso, pero es insuficiente. Pedro, ¿cómo se restablece la confianza? ¿Cómo se le da transparencia a todo lo político? ¿Cómo el CNE puede garantizar esa confianza en el voto del ciudadano común, del ciudadano de a pie? Hay que hacer muchas más cosas si seriamente, si realmente se quiere empezar a normalizar la vida venezolana
y se quiere mandar una señal al mundo de que Venezuela es un país donde se respeta la voluntad ciudadana, porque es la única manera de tener instituciones creíbles ante el resto del mundo que nos permitan empezar el proceso de recuperación y reconstrucción nacional que tanto necesita nuestro país. Pedro, como historiador y como político, tú sabes que las democracias modernas liberales se sustentan en pactos, aun cuando esa palabra tenga una carga histórica para muchos negativas. También sabemos que los países serios se construyen paso a paso y que las transiciones se construyen con transparencia, pero desde el poder y con el poder. Es decir, las transiciones a la democracia o el fortalecimiento de la democracia se construyen. Los sistemas políticos modernos, las democracias liberales tal como las conocemos, las que han sido exitosas, se han mantenido en el tiempo, y Venezuela, por cierto, fue un ejemplo de eso durante algunas décadas, siempre son producto de un pacto entre dos o más fuerzas políticas que están enfrentadas, que deciden establecer una serie de reglas para ordenar la competencia política y la alternabilidad en el poder. Es decir, cada uno tiene un programa, tiene unas ideas distintas, tiene unas propuestas, tiene una concepción del país, del mundo hasta enfrentada, pero deciden resolver ese enfrentamiento civilizadamente consultándole al pueblo, que cuando un grupo gane, los demás lo reconozcan y el grupo que gane, que tenga el que detente el poder con esa legitimidad que le dio la mayoría, no use ese poder para perseguir, para hostigar a los que perdieron, a los que en ese momento son minoría. Y que cuando las cosas cambien, bueno, el que ganó se le entregue pacíficamente el poder y respete de garantías al que perdió y pase a la oposición. ¿No? Eso es una cuestión como elemental de funcionamiento de las democracias. Bueno, Venezuela ha perdido eso. Venezuela en estos 20 años perdió esa dinámica y es, desde mi punto de vista, el origen, el verdadero ancla que ha mantenido a Venezuela en esta situación, donde se ha convertido la política en un ejercicio no de resolver los problemas, sino de atacar al otro. Eso como nos pasamos toda la vida atacando al otro, particularmente desde mi punto de vista del gobierno nacional, lógicamente no se resuelven los problemas, sino que estamos en una pelea y un conflicto permanente, que es una de las características, por cierto, del populismo. Bueno, Venezuela tiene, ya vemos las consecuencias que eso ha traído, y para que Venezuela salga de esto hay que cambiar esa dinámica. Venezuela necesita construir una transición. Sí, Venezuela necesita una transición a un nuevo estadio, a unas nuevas formas de practicar la política, una transición a una democracia verdadera que no va a ser perfecta. Las democracias por naturaleza son imperfectas porque es producto del ser humano y los seres humanos somos imperfectos, pero que ha demostrado que es el sistema político menos malo o el mejor que el ser humano ha inventado hasta ahora, y Venezuela fue en el pasado un ejemplo de eso, y está clarísimo que Venezuela no va a lograr, insisto, con esta idea de salir de esta situación si no restablece su democracia. ¿Cómo encontramos la solución a nuestros conflictos? Para que eso funcione tiene que haber un pacto. Tiene que haber un pacto entre los actores, que se respeten esos resultados con las normas que expliqué anteriormente. Sí, Venezuela necesita empezar a construir una transición política, y esa transición política no se construye de la noche a la mañana, sino que se construye paso a paso con reglas claras que sean respetadas por todos los actores, todos los grupos, los partidos y los líderes que con legítimas aspiraciones compitan. Bueno, Venezuela tiene que restablecer eso, y sí, efectivamente, la situación, el sistema político de Venezuela tiene en este momento homogénea, no sirve para resolver los problemas que tienen los venezolanos, y tiene que construirse una transición a un sistema político que sí sea funcional y que sí le resuelva los problemas a los venezolanos. Pedro, debemos insistir en la confianza y en la transparencia. Votar o no votar parece ser el dilema de los próximos meses en nuestro país, ante unas elecciones que ya tienen fecha para noviembre, unas elecciones regionales, y pudiéramos hablar de CNE versus voto. Sin duda hay gente seria en este nuevo CNE y hay un nuevo balance de fuerzas en el CNE, pero ¿es suficiente? Bueno, pues yo soy de las personas que he venido sosteniendo públicamente que, independientemente de lo que se pase con este Consejo Nacional Electoral, de que se hubiese sido designado de esta manera o no, o si el día de mañana, por alguna circunstancia, los que lo designaron deciden
retirar esas designaciones y cambiarlo, ¿no? Porque sabemos la arbitrariedad con que viene funcionando el país, que aún en ese caso, los que tenemos una opinión contraria al proceso político que empezó en Venezuela en enero del año 2000, de 1999, y no voy a calificar acá, los que lo adversamos, tenemos que seguir insistiendo en el uso del voto para movilizar el descontento nacional y expresar el malestar de la inmensa mayoría de los venezolanos. Y sostengo que la forma más eficaz de hacer eso es mediante el sufragio, mediante el voto, que es la forma pacífica como los ciudadanos se mueven, y que mientras tengamos ese instrumento a la mano, por más aporreado que esté, por más cercado que esté, tenemos que hacer todo lo posible por usarlo. Y que esa es la vía en la que nosotros nos tenemos que montar, los que tenemos una opinión contraria, los que adversamos, insisto, al régimen político instaurado en Venezuela desde enero de 1999. Esa es la vía. Y no veo una contradicción por eso es que no veo una contradicción entre el Consejo Nacional Electoral y votar. Si el nuevo Consejo Nacional Electoral facilita la participación mediante el voto, restableciendo la confianza en el voto, y eso no es de la noche a la mañana, sino que va a ser un proceso, pues bienvenido sea. Y hay que apoyarlo y hay que respaldarlo. Pero aún en caso de que no sea así, yo insisto en que hay que persistir en la lucha democrática mediante el uso del voto para restablecer la plena democracia en Venezuela. Esa es, desde mi punto de vista, la lucha que los venezolanos tenemos que dar, independientemente de nuestras ideologías, independientemente de nuestras opiniones, de nuestro pasado, si hemos estado en un bando y en el otro. Y creo, como tú has insistido en tus preguntas, que esa es la forma en la que se pueden reconstruir las instituciones venezolanas, en la que podemos transitar hacia un estadio superior que nos permita empezar la superación de los problemas venezolanos, porque como lo hemos conversado en otros programas, María Eugenia, ningún país está hoy en día condenado a la miseria y al atraso. Tenemos la capacidad de resolver nuestros conflictos, nuestros problemas en este momento. Todos los países pueden superar la situación que tienen. No somos el primer país que ha caído en una situación aunque no hemos pasado por una guerra, pero en una situación similar a esta, donde parte de tu población se va, donde la economía colapsa. Los países se pueden recuperar, Venezuela sí se puede recuperar, pero los venezolanos tenemos que empezar a hacer las cosas bien. ¿Cómo sabemos las cosas que tenemos que hacer bien? Por el sentido común. Nosotros hemos tenido una pelea durante mucho tiempo contra el sentido común. Y lo primero que Venezuela tiene que rescatar es precisamente el sentido común, que por cierto era una frase que repetía mucho el general Eleazar López Contreras, un personaje de nuestra historia que me parece que debemos rescatar y recordar en función de nuestro futuro y de las nuevas generaciones. Bueno, María Eugenia, te doy muchas gracias a ti nuevamente y al equipo de Vale TV nuevamente por darme esta oportunidad de expresarme, de responderle a ustedes estas preguntas, de llegar al enorme público que lo sigue a ustedes. Gracias nuevamente. Pero gracias por haber compartido con nosotros tu análisis, tu conocimiento, tu opinión y tu visión del momento presente y sobre todo de la reconstrucción de nuestro futuro. Como profesor universitario que eres, sin duda estás tan afectado como todos los profesores universitarios. Para ellos mi solidaridad y la de todo Vale TV, porque sabemos que es una población altamente vulnerable en estos momentos país. Y bueno, a ellos le debemos lo que somos hoy, la mayoría de los venezolanos, a la educación, a la formación, a nuestras universidades y a nuestros colegios, públicos y privados. Hemos tenido la fortuna de tener maravillosos maestros y maravillosos profesores que han permitido construir los venezolanos que somos hoy en Venezuela y en el exterior. Pero nos toca sin duda a los que estamos aquí una mayor tarea y una tarea quizás un poco más dura, que es la de labrarnos nuestro porvenir y el futuro de Venezuela. Gracias amigos por haber compartido con nosotros. Estoy seguro que ustedes desde su casa comparten muchas de estas reflexiones, inquietudes y el momento de incertidumbre que tenemos todos los venezolanos, aquí y afuera.